Estamos escuchando La Verdad de las Noticias con Alan Naum, Radio 13, la gran diferencia. Y regresamos con esta espantosa canción de Shakira y regresamos por una razón importante. Ella es colombiana, ahorita es el Mundial en Brasil y es justo los dos temas que vamos a hablar con el doctor Rubén Aguilar en sus convicciones de todos los lunes que ya tenemos aquí en la línea. Rubén, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Alan. Pues sí, ayer se celebró la segunda vuelta electoral en Colombia. Era realmente no solo la elección por el presidente, sino se convirtió en una elección plebiscitaria en torno a si continuaban las negociaciones con la guerrilla, con las FARC y el ELN, o que era la propuesta que hacía el presidente Santos, que se intentaba reelegir, y el candidato Zuluaga, impulsado por el expresidente Álvaro Uribe, que planteaban la continuación de la guerra en los hechos. Y entonces pues ganó la mayoría de los colombianos, votaron a favor de Santos, que implicaba pues continuar el proceso de negociación, y fue muy importante porque sin la unión de la izquierda, del conjunto de las diversas fuerzas de izquierda en Colombia, no hubieran decidido apoyar a Santos, pues, hubiera ganado la otra alternativa, pero hay la pues decisión, y es realmente importante, de los colombianos de continuar en el proceso de negociación que conduzca a la paz en un país que tiene 54 años en guerra y que le ha costado más de 220,000 personas que han sido o han perdido la vida en esta fratricida lucha en Colombia. Pues sí, una elección que aparte de mucha altura, ¿no? O sea, porque estás hablando que son dos ex compañeros de gabinete, los dos estuvieron con el presidente Uribe, bueno, el actual presidente fue su ministro de defensa, bueno, también fue ministro creo que de todos los últimos presidentes, ¿no? Con Andrés Pastrana fue de Hacienda, con César Gaviria fue de Comercio Exterior, Él era del fin del propio Uribe, y cuando decide sentarse, pues Uribe le da el apoyo a la otra persona que me llamó mucho la atención, y te hago el comentario de mucha altura, porque él empieza su discurso diciendo: perdimos con altura y entereza. Palabras que no escucharíamos o que no hemos escuchado en una democracia como la mexicana, ¿no? Y más que aquí, como tú dices, fue una elección entre dos ideologías, no entre dos candidatos, ¿no? Sí, yo sí pienso que fue generoso la reacción de Zuluaga, realmente una actitud democrática que celebramos y que es relativamente común en los otros países. Alan, hace poco ocurrió la elección en El Salvador, y solo con el 0.22 ganó la izquierda sobre la derecha, y la derecha reconoció el triunfo. No es una costumbre mexicana, aquí siempre el que pierde cuestiona la elección. Es una actitud infantil, digamos, y poco democrática, pero sí, ayer hay que reconocer esta posición de Zuluaga. Aquí hubiera sido el voto por voto, casilla por casilla, y así. ¿No? Oye, y lo que llama muchísimo la atención es que justo pues unas horitas antes de la elección, en donde vemos estos gestos democráticos y de paz, y estamos viendo al alcalde, por ejemplo, de Bogotá, Gustavo Petro, en su Twitter muy activo, diciendo: el pueblo colombiano ha ordenado hacer la paz, no es una orden solo sobre el mandatario, es una orden sobre nosotros, es también una orden a las FARC. Luego dice que nadie se engañe, el pueblo colombiano se expresa en mandato, ordena hacer la paz, y de repente pone en su Twitter: la celebración del Mundial dejó 3,000 riñas, 15 heridos, 9 muertos, así no es, punto.
mañana consejo para el plan del jueves, ¿no? Sí. Por un lado tienes una civilidad política increíble y por otro lado le ganan a Grecia y arman un desastre que ocasiona 3,000 pleitos, 15 heridos, 9 muertos. Pues es digamos, el Mundial me parece que tiene muchos ángulos de análisis. Por un lado, pues está el malestar de un sector de la sociedad brasileña que le parece absurdo, que le molesta que el costo extraordinario de este Mundial, el más caro en la historia de los mundiales, 11.500 millones de dólares en juego, evidencia de altos niveles de corrupción de parte del gobierno y de las empresas privadas, incapacidad de terminar todas las obras comprometidas, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un ángulo y está presente y desde hace tiempo, desde hace meses, pues, de estos grupos. De otro lado, pues sí, el convertir una fiesta, simplemente un deporte que no tendría más, convertirlo en algo más allá, en estas cosas nacionalistas, los himnos, como si se jugaran los destinos de los países, que no es el caso, pero que adquiere este sentido para algunas gentes y me parece que exacerba la competencia que no debería de tener lugar, insisto. Simplemente pues juegan dos equipos y uno gana y el otro pierde, y tercero, pues sí, estas cosas de carácter vandálico, reacciones absurdas de ciertos públicos, de ciertas audiencias, si su país o su equipo pierden. Me parece absurdo y absolutamente condenable. Pues, oye, y ahora regresando un poquito a Colombia y pensando más en América Latina, ¿qué significa para América Latina el que Juan Manuel Santos gane? Porque pues tenemos una América Latina, hay un documento que alguna vez Miguel Hakim, que tú y yo conocemos bien, me regaló, que se llamaba América Ladina, escrito en 1938, si no me equivoco, y es como una radiografía actual de la América Latina, y ciertamente esta elección era un cambio de ideología que podría acercar a Colombia más a los países como Nicaragua, como Venezuela, como Ecuador, híjole, aunque también, vaya, es muy complicado, pero ¿cómo queda el esquema en América Latina? En realidad entre Santos y Zuluaga no había una gran diferencia en términos económicos o en términos de concepción política, digamos, general, salvo este elemento central, no menor, absoluto, que era continuó la guerra o no. Yo pienso que se ratifica en el caso de Colombia, de estas sociedades de América Latina que sí están jugando libremente el poder a través de los procesos electorales, que implica probablemente una visión ciertamente contraria a los países a los que tú acabas de hacer mención. Hay una América Latina, digamos, en este momento pienso que hay como tres tipos de fuerzas políticas o de fuerzas político-ideológicas gobernando. Por un lado, estos gobiernos de corte populista, como el caso de Venezuela, como el caso de Bolivia, como el caso del Ecuador, claramente el caso de Nicaragua. De otro lado, estos gobiernos de izquierda, digamos, democrática, más de corte socialdemócrata, como en el caso de Brasil y en el caso de Chile, y supongo y espero que eso ocurra también en el caso de El Salvador, y estos otros gobiernos como el de Perú, el de México, el de Colombia, que apuestan a otra visión mucho más desideologizada, digamos, de centro, y esos tres modelos están
están vigentes. Pareciera ser, según los últimos datos y estadísticas, que los gobiernos que están en el Pacto del Pacífico, como Chile, Perú, México, Colombia, están creciendo más, su economía se está movilizando y más que aquellos que están en la zona del ALBA, que parece ser que sus economías no están creciendo y sus exportaciones a nivel de lo que están haciendo los países que están en el Pacto del Pacífico. Bueno, sí, te habla Mario Mendoza. Oye, me gustaría saber, para México, ¿cuáles serían las implicaciones de acuerdo a la relación que tenemos con Colombia? Bueno, mira, el que se camine por el lado de la paz nos conviene a todo el continente. De haber seguido la guerra, siempre las guerras generan conflicto y generan problemas al conjunto de los países vecinos. Ahí el hecho mismo, pues, de que se camine en esa dirección beneficia no solo a los colombianos y a los países vecinos, sino también al conjunto de América Latina. Dos, la relación, pues, que ya dada entre el presidente Peña y el presidente Santos, que están en el mismo grupo, de hacer impulsar la mirada hacia el Pacífico, también pienso que ayuda a México muy claramente. La relación ya está establecida. Pienso también que en la medida que un país al resolver el problema de la paz se abre con más amplitud, yo pienso que si logra en estos próximos 4 años de gobierno el presidente Santos, en el primer año que se firme la paz entre las FARC y el ELN, y en ese sentido se desmovilicen estas fuerzas guerrilleras, pues va a haber un cambio muy importante en Colombia. Se va a dinamizar aún más su economía, y eso también conviene a México, un exportador nato en América Latina de automóviles en particular, y eso va a favorecer también a México. En materia política, Rubén, ¿también habría algún aprendizaje de cómo tratar con estos grupos guerrilleros? En México no tenemos esa experiencia todavía a ese grado, pero sí tenemos... Afortunadamente, ¿no? Tenemos ahí las autodefensas y tenemos problemas en varios estados del país con este tipo de asuntos. No hay ninguna semejanza entre lo que existe en México. Es caricatura respecto, acuérdate que las FARC tienen 54 años, llegó a tener 22,000 efectivos, ¿no? Esto lo hemos resuelto muy bien, probablemente es el país de América Latina que mejor lo ha resuelto, en un régimen sí muchos años autoritario, pero el no haber nunca golpes de Estado, el no haber habido nunca este tipo de confrontación. En México la guerrilla nunca en los hechos existió, han sido fuerzas más bien ideológicas, como pudieran ser los zapatistas, pero nunca, es absolutamente ajeno, años luz respecto a los zapatistas o lo que pudo hacer la guerrilla en Guatemala, en El Salvador, en Colombia, en Uruguay, etcétera. No hay ninguna semejanza. A veces hay un abuso cuando se dice México se está colombianizando, pues es no conocer la realidad de Colombia y la realidad de México. Oye, Rubén, y el que era un rockstar, hasta incluso ahorita que es senador, que era Álvaro Uribe, ¿cómo queda parado tanto dentro de Colombia como en el resto del mundo? Supongo que se va a transformar un poquito su imagen. Yo la veía hasta ya un poquito, híjole, no sé cómo decirlo en términos serios sin decir la palabra mamila, pero hasta casi al que yo apoyo es el que va a ganar, y pues este es un revés importante más para Álvaro Uribe que para Zuluaga, ¿no? Pues mira, yo lo que hay que reconocer, me parece, y no puede uno ignorarlo, es que si bien es cierto que gana la opción por la paz y con eso se reelige el presidente Santos, gana por 5% de diferencia en esta segunda vuelta. Hay un sector importante de la sociedad colombiana, me parece inexplicable después de la cantidad de muertos y los años de guerra, que le hubiera gustado seguir en esta línea como lo hizo el presidente Uribe cuando fue presidente. Las FARC tenían 22,000 efectivos cuando entró Uribe, y al final de su mandato
tenía solo 8,000 efectivos, les pegaron durísimo con la ayuda de los norteamericanos, más de 10,000 millones de dólares que los americanos dieron al gobierno de Uribe en los 2 periodos para enfrentar a las FARC. Bueno, hay un sector que se identifica con Uribe. Uribe tiene un alto nivel de aceptación en amplios sectores, como decíamos, de la sociedad colombiana. Su nueva fuerza política, pienso que es vigente, va a tener un papel importante en el país. Sí pienso que se equivocaron, que intentó Zuluaga en la segunda parte de su campaña para la segunda vuelta decir que si ganaba también negociaría con ciertas condiciones. Ya nadie le creyó de los que apostaban por la paz, aunque no les gustara Santos, pero no, yo veo que seguirá teniendo un peso político en Colombia, y en todo caso tendrá que adecuar su discurso, pero no deja de ser un problema, Alan, y habrá que ver en los meses que sigue. Tanto Uribe como Zuluaga en los meses anteriores hicieron todo lo posible por sabotear el proceso de paz, incluso recurrieron al espionaje para saber qué estaba en las conversaciones entre el gobierno y las FARC, y pueden convertirse ahora en un factor que impulse el sentido de la mayoría de los colombianos, pero también estar intentando sabotear el proceso y mantener cierto nivel de simpatía a partir precisamente de su enfrentamiento con el proceso de paz. Ok. Oye, pues muchas gracias. Interesantísimo. Siempre Colombia, pues es, digamos, pues la puerta de entrada a América del Sur de los que venimos de acá arriba, y siempre lo que sucede ahí es importante para nosotros. También Centroamérica, sobre todo Panamá y los países más cercanos a él, pues es un tema interesante e importante lo que sucedió el día de ayer, y te agradecemos mucho que lo hayas compartido con nosotros. ¿Ya listo para mañana, para el partido? Ya listo para mañana, Alan. ¿Le vamos a ganar a Brasil? Yo en la lógica, creo que esta es de la pregunta. Hoy a todos les he preguntado lo mismo y nadie se atreve a contestarme, Rubén. No, bueno, nos vamos el martes, nos vamos a reunir un grupo que muchos de ellos tú los conoces, nos vamos a reunir un grupo a verlo, y ya hicimos apuestas desde hace como 2 semanas, y yo aposté porque México ganaba 2-1. Eso es todo, Rubén. Bien, entonces yo también creo que va a ganar. Si te das cuenta siempre, y decía Mario al principio del programa, México se agranda cada vez que juega con Brasil, y lo que sí hay que ser sinceros, y a reserva de que reciba ahorita ya algunas otras mentadas por llamadas telefónicas, mi querido Rubén, la selección de Brasil no es lo mismo que antes, ¿no? El primer gol de la selección del Mundial fue un autogol, y en la calificación que ellos y el segundo la libraban, un penal que no existió. Además, el segundo un penal que no existió, y ellos propiamente no calificaron, pero tuvieron muchos juegos amistosos, y el rendimiento que se veía en la cancha ya no era el Brasil que aplastaba a su oponente, ¿no? Eso es cierto. De todos modos, estando en su país, etcétera, tienen ventajas, pero es cierto, no es el Brasil de antes. Yo ya en estas semana de arranque, pues ha habido equipos fantásticos que han demostrado una calidad brutal, como Holanda, como Italia, y en América Latina me sorprendió extraordinariamente el juego que dio Costa Rica. Ay, que la verdad, lástima que fue contra otro latinoamericano, pero da emoción ver ganar a selecciones como Costa Rica de esa manera. Me puso triste que a mi campeón del mundo me lo zangolotearon, pero bueno, vamos a estar hablando de fútbol y de muchas otras cosas. Gracias por tus convicciones. Recuerden que pueden seguir en @Rubén Aguilar todos los comentarios que él va teniendo sobre diversísimos temas, y por supuesto en miscuadernos.mx, que es su blog personal, en donde pueden encontrar cosas interesantísimas, desde viajes, lugares, descripciones de libros, de películas, obviamente todos los artículos del doctor Rubén Aguilar, así como sus participaciones en medios y una que otra reflexión por ahí.
Pues bueno, muchas gracias, Rubén, gracias por estar con nosotros. Gracias, Alan, gracias, Mario. Y Buen día. nos escuchamos el lunes que entra. Nos escuchamos el lunes. Que te vaya Hasta muy bien. luego. Él fue Rubén Aguilar. La verdad de las noticias se escucha. Síguenos vía Twitter, @Alan Nahum.